Apreciado equipo de trabajo del Colegio Aulas Colombianas San Luis, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Campo Elías Guerrero, par de apoyo pedagógico, y la idea de este video es dar algunas indicaciones para el proceso de actualización de las mallas curriculares que se llevará a cabo como parte de las actividades de la semana institucional. Empecemos. La propuesta que se presenta consta de 3 momentos específicos. El primer momento que sugerimos es revisar los planes de estudio con la actualización más reciente. Dentro del ejercicio que se ha hecho de recopilar documentación de años pasados, encontramos varias actualizaciones de los planes de estudio. La más reciente que encontramos es del año 2019. Esos archivos fueron compartidos previamente por coordinación académica vía correo electrónico. El siguiente momento es el estudio de la propuesta 2021-2022. Básicamente lo que buscamos es empezar a realizar un proceso de actualización, articulación y armonización de todos los planes de estudio de la institución. Es un proceso que está empezando, por lo tanto, todos los aportes son bienvenidos. Y el tercer momento es la realización de adaptaciones. Hay unas adaptaciones que son más bien mínimas, pero que sí nos van a permitir articular muchísimas cosas y van a contribuir bastante con el proceso de sistematización, transversalización y demás. Y como último punto, esperamos de ustedes la formulación de sugerencias, propuestas o correcciones de este trabajo. Lo que pensamos o lo que esperamos no es hacer sugerencias antes de hacer el trabajo. Lo que pedimos es hagamos la propuesta, hagamos las modificaciones, tratemos de hacer la actualización y ahí vamos a ver qué otras cosas podemos agregar a la propuesta, qué cosas podemos mejorar de nuestros aportes, cómo podemos hacer para transformar este proceso, cómo lo podemos optimizar. Entonces la idea es, en el transcurso de este trabajo que vamos a hacer, encontrar posibilidades de mejora, sugerirlas y a partir de eso enriquecer la propuesta. En este orden de idea, lo primero que les sugerimos es que revisen los planes de estudio con la actualización más reciente, que como les decía, encontramos una actualización del año 2019. Este primer paso es fundamental para reconocer y analizar los trabajos realizados previamente. La idea es partir de lo que hay, de lo que ya tenemos. Por esta razón sugerimos en un primer momento realizar un proceso de revisión juiciosa y metódica de los planes de estudio de más reciente actualización. Para realizar este ejercicio tenga en cuenta los cambios drásticos que ha sufrido la sociedad y por tanto la educación en este último periodo de tiempo. Dentro de lo que esperamos que se revise de esa actualización hay que tener en cuenta cosas que nosotros hemos incorporado en esta época a nuestro trabajo. El tema de aulas virtuales, el tema de formularios virtuales, el tema de un montón de recursos que antes del 2020 no utilizábamos y que es necesario empezar a articular o a incluir en nuestros planes de estudio, ya que son cambios drásticos que ha sufrido la humanidad y que por lo tanto afectan también a la educación. Y como les decía anteriormente, estos documentos fueron compartidos con ustedes vía correo electrónico por las coordinaciones académicas. Hay una carpeta de Drive en la cual se encuentran las actualizaciones que se han hecho a los planes de estudio. Buscamos la más reciente de nuestra área y nos basamos como primera medida en ese trabajo. Sin embargo, sugerimos hacer una revisión de todo lo que hay ahí, porque uno encuentra cosas que hace tiempo ya no trabaja, cosas que siempre ha querido cambiar, que uno quiere mejorar o que uno quiere adaptar. En este orden de ideas, a continuación les vamos a presentar una breve presentación y explicación de cada una de las modificaciones sugeridas para el formato de planeación 2021. Cada una de estas modificaciones obedece a criterios de articulación, unificación, sistematización y coherencia, que es esencialmente lo que estamos buscando. En ningún caso son modificaciones caprichosas o arbitrarias, es decir, no es que se le haya ocurrido a alguien que tocaba hacer un montón de cambios en la planeación, no. Lo que queremos es, a partir de lo que ya hay, ver cómo podemos encontrar estrategias de unificación, de articulación, cómo podemos aportar a que todos hablemos el mismo idioma. No es hacer por hacer. El formato sugerido está compartido de forma anexa a esta presentación. Entonces, anexo a este video y anexo a todos los demás materiales está el formato que sugerimos para hacer las adaptaciones de las mallas curriculares. La primera sugerencia que hacemos es migrar nuestras mallas curriculares a Excel. Si bien a algunos de nosotros nos daba un poquito duro trabajar con Excel por todos los cambios y todas las diferencias que tiene, Excel nos permite hacer cosas y nos permite incluir cosas que otros programas no nos permiten. Es un programa muy interesante para
ordenar la información, para agregar gráficos, para otro montón de herramientas que en términos pedagógicos nos van a servir bastantes. Si bien el formato no es lo más importante, porque una malla curricular no es un formato, los documentos de Excel se prestan para una mayor organización y sistematización de la información. Sin embargo, se aceptan propuestas y sugerencias a este respecto. Como les decíamos, este es un trabajo en construcción, por lo tanto, todas las sugerencias son bienvenidas, incluso las sugerencias respecto al formato. El formato al que hacemos referencia es el que están viendo ustedes en este momento en pantalla y como ven está en Excel. Porque en Excel nos permite hacer una serie de cosas que no nos permiten otros programas, como por ejemplo agregar listas desplegables sobre los ciclos, con los cursos, con las áreas y demás. Son cositas que parecen mínimas pero que nos van a ahorrar mucho trabajo y nos van a contribuir bastante en la sistematización de la información. Este formato ustedes lo recibieron o lo van a recibir vía correo electrónico. La información que tiene básicamente es un ejemplo. ¿Sí? Esta información que está aquí es un ejemplo y es un ejemplo tomado del trabajo hecho en educación física, para que ustedes lo tengan presente. Sin embargo, como les digo, toda la información que está aquí es un ejemplo. Siguiente sugerencia: conservemos lo fundamental. Mucho del trabajo que hay nos va a servir para esta planeación, es decir, nuestra idea no es cambiar todo de forma radical, cambiar todo de forma arbitraria, no. La idea es partir del trabajo que ya hay, del trabajo que hay en esos planes de estudio, y a partir de eso empezar a articular y empezar a modificar cositas. Muchos de los aspectos presentes en los actuales planes de área de la modificación 2019 surgen de ejercicios de investigación, análisis y planeación serios y rigurosos. Las propuestas que existen con las actualizaciones más recientes es un trabajo serio que se ha hecho, un trabajo que ha surgido del trabajo individual y del trabajo grupal de los docentes, por lo tanto debe tratar de respetarse al máximo. Por eso, después de hecha la revisión sugerida, entonces primero revisamos los planes de estudio que hay y después debemos conservar los aspectos que se consideran más pertinentes. Por ejemplo, en este formato que ustedes están viendo, el objetivo general, el objetivo específico, lo que aparece en la casilla de aprendizajes o en la casilla de evidencias de aprendizaje, todo esto ya estaba en los planes que habían propuesto los docentes de educación física en esa ocasión. Es decir que la idea es respetar y la idea es traer a este formato la mayor cantidad de cosas de lo que nosotros ya hemos venido haciendo. Otro elemento que resulta importante es construir una pregunta orientadora para el periodo. Resulta que algunos de nosotros decimos, a mí no me interesa trabajar por competencias porque yo siempre he trabajado por núcleos temáticos. O yo no trabajo por núcleos temáticos porque yo siempre he trabajado por dimensiones. O yo no trabajo por dimensiones porque a mí siempre me ha interesado trabajar de la forma en que consideremos. Es decir, sea cual sea nuestro eje articulador o nuestro núcleo o el elemento general que vamos a trabajar en ese periodo, en esa área, convirtámoslo en una pregunta problema. Para este caso en particular, como ustedes ven en el ejemplo, lo que hice para el ejemplo es poner lo que estaba como eje articulador, como elemento central, en forma de pregunta orientadora. ¿De qué manera el atletismo contribuye al desarrollo total y social del ser? Digamos que para este periodo y para el área, por ejemplo, del lenguaje, lo que queremos hacer es trabajar la argumentación. Ese va a ser nuestro eje articulador, ¿sí? Llámelo competencia, llámelo temática central, como usted lo quiera denominar. Sin embargo, convirtamos eso que es la argumentación en una pregunta problemática. ¿De qué manera la argumentación permite desarrollar aspectos relacionados con el pensamiento crítico? ¿Sí? Esa pregunta orientadora lo que va a hacer es que nos va a permitir armonizar muchísimos aspectos diferenciados que nosotros tenemos, porque algunos trabajan núcleos temáticos, otros trabajan competencias, otros trabajan competencias para el siglo XXI y demás. Convirtamos ese eje articulador o ese núcleo principal que vamos a trabajar en ese periodo, convirtámoslo en una pregunta problema. En este caso lo que hicimos fue poner de qué manera el atletismo contribuye al desarrollo total y social del ser. También es un elemento afín a la pedagogía crítica,
¿sí? Estas pueden surgir a partir del núcleo temático de estas preguntas, las competencias, las dimensiones, los procesos de pensamiento que se esperan desarrollar en el periodo. Este tipo de preguntas también sirven como elementos armonizadores de los planes de estudio. Entonces, volviendo a nuestro formato, como podemos ver aquí, se respetó el objetivo general para el ciclo, si eso ya estaba en las planeaciones anteriores. El objetivo específico para el ciclo, pueden tomar los objetivos generales y específicos que tenían en sus planeaciones del 2019 o en otras actualizaciones, pero la idea es que eso que vamos a trabajar como elemento principal en este periodo para esta área lo convirtamos en una pregunta orientadora. ¿Listo? Entonces este es uno de los cambiecitos pequeños, pero que nos va a permitir articular muchas cosas dentro de este trabajo. Siguiente elemento que sugerimos: definamos unos aprendizajes que se espera desarrollar. Estos aprendizajes básicamente son afirmaciones que dan cuenta de lo que se quiere lograr a partir de la respuesta a la pregunta orientadora. Entonces generamos nuestra pregunta orientadora y esa pregunta orientadora fijo va a tener varias partes. Estos aprendizajes son la disgregación de esa pregunta o las partes de esa pregunta o las partes de lo que queremos lograr con esa pregunta. También pueden ser tomados como una disgregación de las competencias, núcleos temáticos o dimensiones. Necesariamente lo que queremos trabajar como elemento articulador para esa área, para ese periodo, debe tener unas partes. Los aprendizajes son las partes de ese elemento. Para este caso en particular, que como les decía es el ejemplo de educación física, los aprendizajes ya estaban también en la planeación, es decir, las partecitas de eso que habían propuesto los profes ya estaban ahí. ¿Cuáles son los aprendizajes que se quiere buscar? Primero, que el estudiante interioriza contenido sobre la clasificación de las pruebas atléticas. Segundo, en cómo desarrollar rendimiento en pruebas atléticas de velocidad y resistencia. El otro tiene que ver con lo socioafectivo y es el cumplimiento de normas actitudinales pactadas en la clase. Básicamente, si volvemos a propuestas pues un poquito más antiguas, sería como el logro y el indicador de logro, es decir, el aspecto general y los aspectos puntuales que disgregan o que componen ese aspecto general. Aclaro que donde dice cognitivo, corporoexpresivo y socioafectivo es la propuesta de los profes de educación física y no es una obligatoriedad que tenga que estar en los aprendizajes. Otro aspecto que aparece aquí son las estrategias de evaluación. Como ustedes bien saben, las estrategias de evaluación tienen que estar ligadas necesariamente al sistema institucional de evaluación estudiantil. Por lo tanto, este es un debate que se ha venido dando, se ha trabajado la actualización del CIE, propuestas de mejoramiento y demás. Sin embargo, en este punto en particular no vamos a entrar aún en esa discusión. Es decir, que las estrategias de evaluación o el apartado de estrategias de evaluación lo vamos a dejar más o menos como lo hemos venido trabajando hasta este momento. ¿Por qué? Porque como les decía, este es un debate y este es un elemento un poquito más profundo que tenemos que entrar a debatir y que tenemos que entrar a analizar grupalmente, pero es un poquito más a profundidad. Siguiente elemento dentro de nuestra propuesta es proponer unas evidencias para cada aprendizaje. Entonces, retomando, primer elemento, creamos una pregunta orientadora para cada periodo. Dentro de esa pregunta orientadora definimos unas partes de esa pregunta que lo denominamos aprendizajes. Es decir, las partes o aquello que queremos lograr con esa pregunta orientadora. Sin embargo, para saber si se logró o no se logró lo que se esperaba, necesitamos unas evidencias de aprendizaje. Y el término evidencia de aprendizaje me parece muy importante porque nos amarra necesariamente a un elemento físico, a un elemento fáctico para saber si el estudiante alcanza o no alcanza eso que se esperaba. El elemento de evidencia de aprendizaje nos permite ver que cada cosa que afirmamos respecto a los procesos de los estudiantes necesariamente debe tener un soporte y nos lleva a pensar cuáles serán esos soportes. Puede ser una actividad, puede ser una acción, puede ser aquello que ustedes consideran que permite evidenciar que se alcanzó eso. Como ven ustedes, también para este caso se puede utilizar lo que ya está en la propuesta. Para esta propuesta de educación física ya estaban definidas unas evidencias de aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces hacemos las cosas y nos confundimos por temas de nomenclatura. Es que esto se llamaba así o esto se llamaba de la otra manera. No, simplemente pongámosle ese término evidencia de aprendizaje porque supone un elemento fáctico de cómo observamos que el estudiante
hizo aquello que esperábamos, logró aquello que esperábamos o por el contrario no lo logró. Lo siguiente que sugerimos son enunciar las estrategias didácticas o poner las estrategias didácticas, es decir, todos aquellos aspectos físicos o aquellos aspectos logísticos que nos van a permitir que ese conocimiento llegue de una forma más efectiva a los estudiantes. En términos de didáctica, todos ustedes como docentes son súper expertos, es decir, todos aquellos recursos, acciones, actividades que ustedes llevan a cabo para que los estudiantes aprendan de una forma más efectiva. Se espera que en este apartado se indiquen de forma breve los recursos, las estrategias, las herramientas u otros que se usarán para la realización efectiva de las actividades. Por poner un ejemplo, para estrategias didácticas puede estar la repetición. Para ciertos niveles formativos, la repetición ustedes saben que es muy importante. Empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante, autocomprobación de lo que se sabe, seleccionar lo fundamental, resumiendo, subrayando, etc. Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas lógicos, mapas. Dentro de las herramientas o estrategias didácticas es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que hemos usado durante la época de la pandemia. Se usaron un montón de recursos didácticos como juegos, como páginas, como programas, como sistemas, como un montón de cosas que usaron durante la pandemia y que enriquecieron nuestro saber. También es importante que ustedes consideren dentro de la pedagogía crítica cuáles son los ejercicios didácticos como más importantes, ¿no? ¿Qué estrategias didácticas o qué propuestas didácticas se relacionan mejor con nuestra propuesta pedagógica, que es la pedagogía crítica? La siguiente parte de la propuesta es que hagamos explícito los elementos articuladores de nuestra área. Nos gusten o no nos gusten, nos parezcan maravillosos o no nos parezcan tan buenos, los DBA, los estándares básicos por competencias, propuestas como las estrategias didácticas para los docentes, todo este tipo de documentos entre comillas oficiales nos ofrecen unas guías y nos ofrecen unas orientaciones muy importantes para articular y para transversalizar lo que nosotros hacemos. Es importante que al menos intentemos buscarle una relación a lo que nosotros hacemos con lo que está establecido en los documentos oficiales, estándares básicos por competencias, derechos básicos de aprendizaje, estrategias didácticas para los docentes. En este punto les recomiendo mucho las estrategias didácticas para docentes, por ejemplo a los docentes de ciencias naturales, educación física, ética y otros, porque estas estrategias didácticas para los docentes lo que buscan es ser cartillas para el bienestar estudiantil. Por lo tanto, se enfocan en acciones para el bienestar físico, para el bienestar mental, para el bienestar social y para el bienestar emocional de los estudiantes y de sus familias. En caso de que lo requieran, les haré llegar también estos documentos para que busquen esa transversalización. La idea es que encontremos ahí relación entre lo que nosotros proponemos y lo que proponen los documentos oficiales, sobre todo porque los documentos oficiales plantean cosas como coherencia vertical y coherencia horizontal, que ustedes saben que son fundamentales para llevar a cabo todo este tipo de trabajos. Con el tiempo, la idea sería poner una lista desplegable con los estándares básicos por competencia, los derechos básicos de aprendizaje o las estrategias didácticas para docentes, ponerlas directamente y que las podamos escoger. Sin embargo, es un trabajo un poquito más demorado y poco a poco vamos a ir puliendo esa propuesta y agregándole cosas. Para nuestro ejemplo, entonces estamos utilizando encontramos una relación de lo que se estaba trabajando con las estrategias didácticas de estilos de vida saludable, y es: el estudiante identifica los tipos de ejercicios y sus intensidades para ponerlos en práctica en su cotidianidad, y eso se toma de la cartilla de los estilos de vida saludable de la Secretaría de Educación del distrito. Un elemento que a mí personalmente me resulta fundamental en esta propuesta es buscar relaciones con los proyectos transversales del colegio. Lo que estamos haciendo ahora de actualizar las mallas curriculares surge en primera medida como una necesidad de articular lo que se está trabajando, de armonizar lo que se está trabajando y de que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué nos va a permitir eso? Por ejemplo, que reconozcamos que en el colegio hay una serie de proyectos transversales, que hay docentes y hay áreas
que sirven para articular proyectos y propuestas transversales e interdisciplinares, y que es muy importante que nosotros articulemos lo que trabajamos en nuestra área con esos proyectos o con esas áreas transversales. ¿Qué incluye este trabajo? Entonces, en el formato de modificaciones sugerido aparece una lista desplegable que la estamos actualizando. Como ustedes saben, es un proceso inacabado, lo estamos enriqueciendo. Hay un listado en ese formatico de Excel, hay un listado de los proyectos transversales del colegio. Si bien no todos los procesos pedagógicos se relacionan obligatoriamente con los proyectos transversales, buscar este tipo de relaciones es un elemento fundamental para consolidar el trabajo multidisciplinar y dialógico que requiere la pedagogía crítica. Es muy difícil pensar en pedagogía crítica si todos estamos hablando lenguajes diferentes y si no hacemos ejercicios transdisciplinares y si no hacemos ejercicios entre cursos. Entonces, como les decía, en esta propuesta incluimos los proyectos transversales para que ustedes, cuando estén haciendo su planeación, escojan. Dicen, uy, esto que yo estoy trabajando en esta área para este curso se relaciona con la educación y la seguridad vial. O no, lo que yo estoy trabajando en este curso se relaciona con el fomento de los estilos de vida saludable, para el caso de educación física, por ejemplo. O lo que yo estoy trabajando se relaciona con los proyectos aulistas. Pongo proyecto aulista 1, aulista 2, aulista 3, porque esto lo vamos a ir enriqueciendo con los nombres y con las propuestas de proyectos transversales. Entonces ya sabemos que todas las áreas para todos los cursos, de una u otra manera, van a establecer una relación con los proyectos transversales existentes. Si nosotros revisamos y nos damos cuenta de que nada de lo que nosotros trabajamos se relaciona con ningún proyecto transversal, eso nos lleva a pensar, ¿verdad? El colegio está ahí, el colegio va por un lado y está trabajando unas cosas, y quizá yo voy por otro y estoy trabajando otras cosas, porque ninguna de las cosas que yo pongo en mi planeación se relaciona con los proyectos transversales. Entre más relación encontremos, quiere decir que estamos consolidando como colegio una serie de acciones y una serie de estrategias en común. Siguiente aspecto que también considero importantísimo de esta propuesta es hacer explícitos los ejes de la pedagogía crítica a trabajar. Y pongo como PCA, pedagogía crítica aulista, una serie de ejes o una serie de principios o una serie de aspectos fundamentales que se relacionan con la pedagogía crítica, pero no simplemente en una base teórica, sino en una base real del proceso histórico que ha vivido el colegio. Entonces pusimos una lista desplegable en la cual se incluyen ejes de la pedagogía crítica según los documentos que ustedes y sus compañeros han construido. Estoy hablando de Aulas Colombianas San Luis, de cosas que han manifestado en diferentes entrevistas y en diferentes diálogos que hemos sostenido, de aspectos que están en otras planeaciones curriculares y en otros documentos similares a esto. Es decir, todo lo que está en esos ejes de la pedagogía crítica aulista son propuestas o son documentos que ya están en el colegio y que han surgido del trabajo de ustedes como docentes y como directivos. De forma similar al punto anterior, en el formato sugerido, se incluye una lista desplegable con algunos ejes de la pedagogía crítica aulista. La idea es articular todos los procesos de la institución a partir de ejes comunes que sirvan para establecer acuerdos, rutas a seguir y objetivos en común. Estos ejes son tomados del trabajo que se ha adelantado en el colegio respecto a la pedagogía crítica y, más que aspectos teóricos, muestran la idea de sujeto que se espera formar en el colegio. Entonces, volviendo a nuestra propuesta, yo miro lo que propuse como planeación para este periodo, para esta área, y digo, esto que estoy trabajando se relaciona con alguno de estos ejes, o por ejemplo, es que eso se relaciona con el análisis de la realidad y el contexto, un aspecto fundamental de la pedagogía crítica aulista. La inferencia como capacidad de sacar conclusiones razonables, formular conjeturas e hipótesis, considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan, y así, una serie de principios o ejes de la pedagogía crítica que se han utilizado y que se han visto en Aulas Colombianas San Luis y que nos sirven para articular. Nos lleva a pensar, todo esto que yo estoy hablando aquí, que estoy proponiendo aquí, ¿con cuál de los ejes de la pedagogía crítica se relaciona específicamente? Ahora, claro, esta lista también está en construcción. Cada uno de ustedes puede agregar o puede sugerir otros cambios y otros ejes de la pedagogía crítica aulista que quisiera incluir aquí.
Continuando con nuestra propuesta, en este formato también se incluye un segmento dedicado a la reflexión sobre la práctica. No podemos pensar en pedagogía crítica ni en pensamiento crítico si no pensamos en reflexión sobre nuestra propia práctica. Todos los procesos pedagógicos incluyen procesos de reflexión. Entre más sólidos sean nuestros procesos de reflexión y más constantes sean nuestros procesos de reflexión, mayores serán las posibilidades de encontrar aspectos a mejorar, encontrar fortalezas, debilidades y demás. Se parte del hecho de que el currículo debe ser vivo, inacabado y flexible. Algo que me parece muy importante de esta propuesta es que no tomemos la malla curricular o la planeación curricular como un formato a llenar. No, es un elemento vivo, es un elemento que se transforma y que se enriquece constantemente, sobre todo por la reflexión. También es importante que tengan en cuenta el carácter de flexibilidad cada vez más importante y cada vez más marcado en toda nuestra práctica. De tal manera que en este proceso se incluyan no solo las experiencias exitosas, sino aquellas que no dieron los resultados esperados, lo cual se convierte en un poderoso insumo para encontrar oportunidades de mejoramiento. Otro aspecto fundamental que se incluye es para continuar con el trabajo debemos escribir, reflexionar y escribir cómo se ve reflejada la pedagogía crítica aulista en las acciones reales y específicas del aula para este periodo. Entonces, lo que se pide es, pensemos en esto que estamos hablando y que estamos planeando, cómo lo vamos a llevar de forma efectiva y de forma específica a las aulas, teniendo en cuenta a los estudiantes, las familias, los profesores y el contexto real en el que vivimos, porque muchas veces en la mayoría de planeaciones y ejercicios similares a este se cae en que hay muchas cosas teóricas absolutamente bien formuladas y bien planteadas, pero con muy poca relación con la práctica. Entonces, en este apartado se nos sugiere todo esto que estamos hablando en los elementos anteriores o que estamos proponiendo en los elementos anteriores, cómo se ven reflejados en las acciones reales y específicas del aula para este periodo. Lo cual nos lleva a que si encontramos fácilmente la relación o la aplicación específica de la pedagogía crítica a nuestras acciones de aula, pues nos va a quedar fácil. Si no encontramos fácil esa relación, debemos replantearnos hasta qué punto lo que estamos proponiendo sirve realmente para este proceso o debemos reformularlo, repensarlo o replantearlo. El último apartado de la propuesta son que ustedes hagan un ejercicio de reflexión al final de cada periodo, al finalizar el periodo, y piensen, por ejemplo, qué experiencias exitosas resaltamos de lo que propusimos, qué se logró en términos exitosos, qué aspectos por mejorar, porque puede ser que todo lo que nosotros pensamos para ese periodo se ejecutó de una forma totalmente diferente o quizá hubo muchos vacíos, y reflexionar sobre ello es el primer paso para mejorarlo. Desafíos para el siguiente periodo, qué consideramos que debemos trabajar y en lo que debemos enfocarnos en el siguiente periodo, y un ejercicio de observación y de reflexión que será tan amplio como ustedes consideren o como ustedes necesiten, pero sí es importante que se genere el ejercicio de reflexión. Evidentemente, como este es un trabajo pensado sobre todo para el 2022, no es necesario en este punto que llenemos estos 4 aspectos. Sin embargo, alguien puede pensar y puede agregar aquí a forma de hipótesis, ¿sí? Forma de hipótesis qué podría pasar y demás, pero fundamentalmente esas 4 casillas son pensadas para algo que vamos a poner al finalizar el periodo. Por último, es importante que formulemos sugerencias, propuestas y correcciones. Como se mencionó al principio, este es un proceso en construcción. Por lo tanto, anexo a estos documentos se incluirá un formulario para que, una vez hecho el trabajo de actualización, se incluyan las recomendaciones, sugerencias, solicitudes y propuestas. La idea es que en este proceso se tengan en cuenta todas las voces. Lo que esperamos es que intentemos hacer el ejercicio de actualización. En el transcurso de este ejercicio surgirán dudas, surgirán sugerencias de mejoramiento, surgirán muchos aspectos que pueden contribuir a enriquecer la propuesta. Sin embargo, lo que esperamos nosotros es que intentemos hacer el trabajo y durante la realización del trabajo encontremos esos aspectos a mejorar. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de procesos se aprende haciendo.
Entonces vamos a tratar de encontrar esas oportunidades de mejoramiento, pero haciendo el ejercicio. A grandes rasgos, compañeras y compañeros del Colegio Aulas Colombianas San Luis, esa es la propuesta de actualización curricular que hace parte de los procesos o de las actividades llevadas a cabo en la semana institucional. Retomando, los objetivos generales y los objetivos específicos se sugiere que se tomen de lo que ya está en la planeación. La pregunta orientadora es cómo convertimos esos ejes principales en una pregunta que transversalice de ahí para allá todo lo demás. Un elemento que se me había pasado es la justificación. Es importante que agreguemos una o varias razones que nos permitan comprender por qué vamos a trabajar ese tema, esa pregunta, esa competencia, ese núcleo, por qué vamos a trabajar eso en ese periodo. Es un elemento fundamental porque nos permite ver si eso que vamos a trabajar es pertinente, es coherente y es específico con lo que se quiere ver. El siguiente elemento es los aprendizajes, que como bien decíamos, el aprendizaje es una disgregación de lo que se quiere buscar con esa pregunta orientadora. Son las partecitas de esa pregunta, o las partecitas de esa competencia, o las partecitas de ese logro. Las evidencias de aprendizaje es de dónde saco yo que el estudiante adquiere o no adquiere, o da cuenta o no da cuenta de esos aprendizajes. Si digo que el estudiante interioriza contenido sobre la clasificación de las pruebas atléticas, debo tener unas evidencias para saber eso. Si digo que el estudiante desarrolla rendimiento en pruebas atléticas de velocidad y resistencia, debo tener evidencias que den cuenta de esos aprendizajes. Temáticas relacionadas, como su nombre lo indica, es qué temas se relacionan con ese trabajo. Estrategias didácticas, qué recursos, qué estrategias, qué métodos, qué herramientas usaré yo para hacer más efectivo ese trabajo. Estrategias de evaluación, como les decía, la idea es que respetemos al máximo posible lo que ya se ha venido trabajando, porque la actualización del SI es un trabajo un poquito más complejo. DBA, estándares básicos por competencias u otros elementos articuladores relacionados. La idea es que busquemos relación entre lo que estamos trabajando y los documentos oficiales. Proyecto transversal, todo eso que estaba hablando en mi planeación arriba, ¿cómo se relaciona con los proyectos transversales de la institución? Simplemente escojo uno. Eje de la pedagogía crítica, lo mismo. ¿Qué aspectos de la pedagogía crítica o lista se relacionan con lo que estoy trabajando para ese periodo? Y cómo se ve reflejada la pedagogía crítica o lista, o toda nuestra propuesta pedagógica, cómo se ve reflejada en acciones específicas, reales, efectivas y coherentes en el aula. Cómo se va a ver eso reflejado en el aula. Hemos llegado de esta manera al final de este video explicativo. No me queda más que agradecerles por el espacio y por permitirme participar de este proceso. Cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier documento, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse conmigo y estaré ahí para apoyarlos. Muchísimas gracias y espero que este ejercicio resulte lo más fructífero posible para su institución. Hasta luego, gracias.